Ok, vamos a la parte más difícil. Tipos de movimiento, y lo que quiero que les quede de los tipos de movimiento y de todo el análisis que vamos a hacer de los tipos de movimiento, no son ni las fórmulas, ni que sepan hacer cuentitas, ni nada por el estilo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos hoy por hoy herramientas que nos sacan las cuentitas por sí solo, ¿sí? Uno de ellos va a ser nuestro software para hacer videoanálisis. O sea, no tiene sentido que ustedes calculen, sepan cómo se saca la velocidad, ¿sí? Si ustedes van a tener un software que les va a decir cuál es la velocidad. ¿Ok? Sí, está bueno que entiendan qué relaciona y los conceptos básicos de estos diferentes tipos de movimiento, y qué es lo que genera ese tipo, qué es lo que implica y qué es lo que lo genera esos tipos de movimiento, ¿no? Entonces, la manera de poder saber y diferenciar y separar, ¿sí? Compartimentar los diferentes tipos de movimiento puede ser según la aceleración, según los componentes de aceleración, o según la trayectoria que eh, dibuje nuestro objeto a analizar, ¿sí? Nuestro móvil. Obviamente van a estar interrelacionados. Vamos a empezar por los componentes de la aceleración. Según los componentes de la aceleración podemos tener movimientos sin aceleración, movimientos con aceleración constante y movimientos con aceleración variable. Hasta el momento no estamos hablando ni de dirección, ¿sí? Solamente estamos hablando de si existe o no existe aceleración. Y si existe, ¿cómo es? ¿Ok? Entonces, para un movimiento sin aceleración, se lo va a denominar movimiento uniforme, y lo que vamos a encontrar es que aceleración no hay, ¿sí? Si aceleración no hay, diferencia de aceleración entre diferentes momentos no va a haber. Si no hay diferencia de aceleración y no va a haber aceleración, no va a haber diferencia de velocidad. Si no va a haber diferencia de velocidad, vamos a tener una velocidad constante, y el cambio de posición va a ser constante, o sea, va a ser periódico. Entiéndase, si yo tengo un auto que va a 10, un auto, algo más lento, una bicicleta que va a 20 kilómetros por hora, ¿sí? Desde que arranca hasta que pasa la hora va a aumentar 20 kilómetros. Desde que pasó la primera hora hasta la segunda hora también van a ser 20 kilómetros. En total van a ser 40, pero siempre a medida que pase una hora va a sumar 20 kilómetros. Entonces, la diferencia de posición va a ser siempre la misma, 20 kilómetros. ¿Ok? Ahora, un movimiento con aceleración constante significa, sí, primero lo vamos a llamar como movimiento uniformemente variado, ¿sí? Porque va a haber variación de velocidad, ¿sí? Y lo que va a tener es aceleración constante. Si hay aceleración constante, quiere decir que la diferencia de aceleración en cada periodo de tiempo va a ser cero, porque va a ser siempre la misma, ¿sí? O sea, siempre voy a acelerar lo mismo. Entonces, si yo acelero 2 metros por segundo cada segundo en el primer tramo, y acelero 2 metros por segundo cada segundo en el segundo tramo, la diferencia entre ellos es cero. 2 y 2, 2 menos 2 está cero, ¿sí? La diferencia de velocidad no va a ser constante, ni tampoco va a ser cero, va a ir variando. De hecho, va a ir aumentando cada vez que vaya pasando, porque es una característica de la aceleración constante, siempre va a ir aumentando. Lo mismo la velocidad va a ir aumentando cada instante. Por lo tanto, ni es cero ni es constante, ¿sí? Y lo mismo va a pasar con el cambio de posición. La diferencia de posición en el primer segundo va a ser diferente a la del segundo segundo, va a ser diferente a la del tercer segundo, va a ser diferente a la del cuarto segundo. Por lo tanto, no podemos decir que no existe, tampoco podemos decir que es constante. Por lo tanto, vamos a decir simplemente que es diferente a cero. Y eso significa diferente a cero. Por último, el movimiento acelerado. El movimiento acelerado es cuando la aceleración es variable, o sea, que no puedo mantener una constante de aceleración, no puedo medir una constante de aceleración. Si no hay una constante de aceleración, yo no puedo decir que la diferencia entre un periodo y otro va a ser constante. Por lo tanto, puede dar cualquier número, ¿sí? Lo mismo va a pasar con la velocidad. La velocidad va a ir variando. Y si la velocidad va a ir variando, no es constante. Y si la velocidad va a ir variando y no es constante, no es ni cero, ¿sí? Y
no es ni cero ni constante, si la velocidad no va a ser ni cero ni constante, esto es un tragalengua, si la velocidad no va a ser ni cero ni constante, la diferencia de velocidad va a existir, pero no puede ser ni cero ni constante, pues si no, no sería un movimiento acelerado. ¿Sí? Y la diferencia de posición va a pasar exactamente lo mismo. Son números dispares, por lo tanto, no va a ser ni cero, porque cambio de posición va a haber, pero no va a ser constante. ¿Ok? Entonces, el valor es cualquiera menos cero. Ok. Teniendo en cuenta, según la aceleración, vamos a tener según la trayectoria, pero recuerden que se relacionan entre ellos. ¿Ok? Entonces, podemos tener movimientos rectilíneos o movimientos circulares en primera instancia, y en base a estos dos primeros movimientos rectilíneos y circulares, cuando ellos se conjugan, se mezclan, por decirlo de una manera, van a surgir movimientos parabólicos y armónicos. O sea, el movimiento rectilíneo y el movimiento circular combinados en diferentes planos me van a dar un parabólico o un armónico. ¿Sí? La suma de dos movimientos rectilíneos me va a dar un parabólico, y la suma de un movimiento rectilíneo y un movimiento circular me va a dar un movimiento armónico. En cuanto al movimiento rectilíneo, puede ser rectilíneo uniformemente variado o rectilíneo acelerado. ¿En qué va a tener que ver con esto? Es rectilíneo sin aceleración, rectilíneo con aceleración constante y rectilíneo con aceleración variable. ¿Se entiende? Fui para el otro lado, dame un segundo. R, tecla, bien. Movimiento rectilíneo uniforme. La describimos a partir de una única dimensión, ¿sí? Porque es rectilíneo. Entonces toda la cinemática va a estar en el eje X. O vamos a suponer un eje X. Después vamos a ver que vamos a ir variando dependiendo el eje, pero en una sola dimensión. Si es uniforme, no va a haber aceleración. Si no hay aceleración, no va a haber diferencia de aceleración. Si no hay diferencia de aceleración, no va a haber diferencia de velocidad. Si no hay aceleración, no va a haber diferencia de velocidad tampoco. Por lo tanto, la velocidad va a ser constante y la diferencia de posición va a ser constante. Esto mismo ya lo hemos descrito cuando hablamos de movimientos sin aceleración. ¿Sí? El desplazamiento va a ser, recuerden que era el vector desplazamiento, va a ser igual a la diferencial de los dos puntos de posición en el eje X, porque hablábamos que solamente en el eje X. Por lo tanto, va a ser, si yo tengo la posición final menos la posición inicial, eso va a ser el desplazamiento. Yo tengo un autito que avanza 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuadras, pónganle, ¿sí? Y después vuelve por el mismo recorrido, por la misma calle, por el mismo sendero, vuelve 3 cuadritos para atrás, ¿sí? Su desplazamiento va a ser posición final menos posición inicial. Por lo tanto, su desplazamiento va a ser 3. Fue 6 para un lado, volvió 3, la diferencia quedó 3. Ese es el desplazamiento. ¿Ok? Ahora, la distancia recorrida. La distancia recorrida va a ser la suma de los diferentes desplazamientos, ¿sí? Entonces, en este mismo caso, el auto fue 6, volvió 3, ¿sí? Por lo tanto, por lo tanto, la distancia recorrida va a ser 6 más 3, 9. O sea, desplazamiento fue 3, pero la distancia recorrida fue 9. ¿Ok? ¿Se entiende el ejemplo? ¿Por qué pregunto si no me pueden contestar, no? Pero bueno, es la costumbre me sale el estar en clase. Bien, velocidad. Vamos a hablar de velocidad. Velocidad, recuerden que es un vector. ¿Qué pasa? Vamos a suponer, en este caso es un vector, pero la dirección ya está predefinida, porque es en el eje X, no tengo otro eje, ¿sí? Porque es rectilínea. Entonces, ¿qué va a ser la velocidad media? La velocidad media va a ser
la distancia, el recorrido que hizo, si la distancia, perdón, el recorrido no, el desplazamiento, ¿sí? Sobre la unidad de tiempo, o sea, cuánto se desplazó en qué tanto tiempo, ¿ok? Eso va a ser la velocidad media, la velocidad media. La velocidad instantánea, recuerdan que yo ya expliqué que cuando uno habla del límite llegando a cero, es lo que trata es de tratar de ir acercándose a un punto de los dos lados hasta que encuentra lo más cercano a cero, pero no es cero, porque recuerden que si fuera cero no habría desplazamiento. ¿Sí? Entonces es, bueno, ¿qué diferencia tengo entre un poquito más acá y un poquito más allá? Entonces en esa diferencia de cero sería, en un punto particular, el límite, ¿sí? O sea, lo más cercano a cero de desplazamiento que tengo, o sea, lo más chiquito que yo puedo medir en cuanto a desplazamiento sobre esa pequeña unidad de tiempo. Eso me va a dar la velocidad instantánea. O sea, es el auto en este punto llevaba una velocidad de X metros por segundo. ¿Sí? De todas maneras, para eso tengo que tomar una pequeña distancia. ¿Sí? Bien, la velocidad instantánea es la velocidad en un punto determinado de la curva que va a tener dirección tangencial a la misma en ese punto. Como la velocidad es constante, no hay curva, solo una recta, entonces la dirección y sentido coinciden. ¿Ok? O sea, si yo estoy moviéndome, recuerden que estoy moviendo solo en el eje X, la velocidad va a ser siempre la misma, entonces va a ser en cualquier parte de la curva, como no hay curva, en realidad es una línea recta, pero en cualquier parte del trayecto, la velocidad instantánea va a ser la misma. Por lo tanto, la velocidad instantánea va a coincidir con la velocidad media. ¿Sí? También va a coincidir con la velocidad promedio. ¿Qué es la velocidad promedio? Si nosotros tuviéramos, en vez de ser un movimiento constante, ¿sí? Fuera un movimiento acelerado, ¿sí? Acelerado tanto de manera regular como no, ¿sí? Eh, nosotros lo que encontraríamos es que en cada punto de la curva tendríamos una velocidad instantánea diferente. La velocidad promedio sería la suma de cada una de esas velocidades instantáneas, o sea, la suma de cada uno de esos puntos, de velocidad de esos puntos, dividido la cantidad de puntos que yo medí. ¿Sí? Velocidad promedio y velocidad media no son lo mismo. ¿Sí? Velocidad media es agarrar cada uno de los puntos y decir sumar qué velocidad encontré en cada uno de esos puntos y dividirlo por la cantidad de puntos que yo sumé. ¿Sí? La velocidad media es el desplazamiento sobre la unidad de tiempo. Bien, rapidez o celeridad. Acá es donde viene generalmente la confusión. Rapidez o celeridad es una magnitud escalar. ¿Sí? Una magnitud escalar. Relaciona la distancia recorrida con el tiempo. ¿Sí? La distancia recorrida con el tiempo. Ya no es el cambio de posición. ¿Sí? No es el cambio de posición, sino que es toda la distancia recorrida. ¿Sí? Rapidez media va a ser la suma, ¿sí? La diferencia de las diferentes eh, de la diferencia de los diferentes trayectos recorridos, ¿sí? Sobre la unidad de tiempo o sobre la diferencia de tiempo. ¿Sí? ¿Recuerdan la diferencia entre el vector S, que era la trayectoria, y el vector R, que la posición? Bueno, ahora estamos hablando de S, antes estábamos hablando de R. La confusión siempre viene entre la velocidad y la rapidez porque la rapidez se la nomina con la letra B, pero es la B sin la flechita. ¿Ok? Y si me avanza, no me enoja. Bien. Por otro lado, hay una convención que por lo menos la vamos a tomar ahora como cierta acá, pero no es una norma, sino que es algo que nosotros vamos a tener que convenir de acá en adelante, que nosotros decimos que un atleta es veloz, ¿sí? O un deportista es veloz cuando se traslada, ¿sí? De manera rápida, y nosotros vamos a decir que un atleta es rápido cuando sus movimientos son rápidos. ¿Por qué puse
esta foto, creo que no tengo, a ver, vamos a acercarla, esta foto. Bien, el que sale segundo, obviamente este es Usain Bolt, el que sale segundo es Tyson Gay, ¿sí? Si uno ve cómo, si uno ve la manera en la que se mueve Tyson Gay y la manera en que se mueve Usain Bolt, uno se daría cuenta que la frecuencia de paso de Usain Bolt es mucho más lenta que la frecuencia de paso de Tyson Gay. O sea, Tyson Gay da muchos pasitos para hacer un recorrido comparado con Usain Bolt que da muchas menos zancadas para hacer ese recorrido. Entonces nosotros decimos que Usain Bolt es mucho más rápido porque, mucho más rápido no, más rápido porque le gana la carrera, o sea, hace la distancia de los 100 metros más rápido que él. Sin embargo, es veloz porque hace la carrera en menos tiempo, o sea, recorre los 100 metros en menos tiempo, pero Tyson Gay durante toda esa carrera se movió más rápido, ¿sí? O sea, su cuerpo se movió más rápido. Eso es una convención que no tiene nada que ver con la física newtoniana, ¿sí? Entonces nosotros, por ejemplo, un levantador de pesas que se mete rápido bajo la barra, le vamos a decir que es un atleta rápido, no un atleta veloz. Porque un levantador de pesas está siempre en el mismo lugar. Por lo tanto, no podría ser nunca velocidad porque no hay desplazamiento. ¿Se entiende? De ahí viene el por qué decimos que un atleta es rápido cuando se mueve rápido y un atleta es veloz cuando se traslada rápido. ¿Sí? Bien. Rapidez instantánea. La rapidez instantánea lo mismo, va a ser la rapidez que yo encuentro en el pedacito más chiquito el cual soy capaz de medir. ¿Sí? Vamos a definirlo así que lo más rápido, lo más fácil se entiende. Del pedacito más chiquito que yo puedo medir, de ese pedacito saco la rapidez, esa es la rapidez instantánea. O sea, la diferencia de posición, ¿sí? Dividido el tiempo. No me interesa el sentido y la dirección y el sentido. ¿Por qué? Porque es una magnitud escalar, ¿sí? Si es fíjense que es muy parecido, la definición de velocidad instantánea y rapidez instantánea son muy parecidas, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Justamente que la velocidad tiene dirección, o sea, tiene punto de aplicación, dirección y sentido. La rapidez no lo tiene. De hecho, ¿sí? La rapidez instantánea es igual al módulo, ¿sí? O la intensidad de la velocidad instantánea. Recuerden, nosotros hablábamos cuando yo tengo un vector, tengo la línea por la que se mueve, que es la dirección, el punto de aplicación, ¿sí? De ese vector, ¿sí? Para el lado donde estaba la flecha me marca el sentido, y una vez que yo tengo el sentido, el largo del vector me lo determina, ¿sí? La intensidad o el módulo. Bueno, la rapidez instantánea coincide con eso, con la velocidad del módulo. Después, hacia dónde apunta, hacia dónde va y dónde se aplica, no interesa. Hay una trampa en esto que generalmente nos comemos la mayoría de los entrenadores cuando queremos empezar a ingresar en todo este campo de empezar a hacer estudios biomecánicos y analizar a nuestro atleta. ¿Sí? Si la velocidad es constante, la diferencia de posición es constante, pero sería una línea recta. Y yo acá, por ejemplo, cuando analizo la trayectoria de la barra, tengo con que la trayectoria es una curva. Sin embargo, me habla de velocidad máxima, velocidad mínima. ¿Ok? Velocidad máxima y velocidad mínima. Cuando habla de velocidad máxima, en realidad cuando me dice velocidad máxima, perdón, voy a sacar la cosa, velocidad máxima 1.75, me está diciendo que es la velocidad en este punto. O sea, es la velocidad máxima alcanzada. Si es la velocidad máxima alcanzada, sería la velocidad instantánea, pero no me está diciendo ni dirección ni tiempo, ni dirección ni sentido. Si no me está diciendo ni dirección ni sentido, lo que me está marcando es la rapidez. ¿Sí? Me está marcando la rapidez en ese punto. La rapidez en ese punto, en este negrito que veo acá, coloradito que está acá. Y generalmente lo medimos con estos elementos. Y estos elementos no nos dan información de
dirección y sentido. Solamente nos dan el módulo. Si nos dan el módulo, no nos están dando velocidad, nos están dando solamente la rapidez. Por lo tanto, cuando uno lea en este tipo de elementos, ¿sí? Instrumentos de medición, lea velocidad, uno tiene que tener bien claro que en realidad no es velocidad, es rapidez. ¿Sí? Para que sea velocidad me tendría que brindar datos como dirección y sentido. Ahora, uno puede decir, bueno, pero está bien, es un encoder vertical, por lo tanto me está diciendo que la dirección y sentido es hacia arriba. Bueno, pero la barra no se movió de manera vertical. Y si bien hay quien dice que la diferencia que tiene en el eje X, por ejemplo, si estoy midiendo una barra, la diferencia que tengo en lo vertical de movimiento hacia adelante y hacia atrás es muy poca, o sea que un encoder me da el error que tiene el encoder por el movimiento hacia adelante y hacia atrás es muy poco, ¿sí? Está bien, es muy poco, pero es alrededor del 3%. No lo medí. Esto es un dato que me lo tiró, me lo pasó gente del laboratorio de biomecánica del CENAR. ¿Sí? Que es alrededor del 3% y lo consideran despreciable. Bueno, sí, tal vez es despreciable para un squat, pero para un levantamiento olímpico no es despreciable. Entonces ponerle un encoder a un levantamiento olímpico sería un error, porque me estoy comiendo, estoy tratando la rapidez como si fuera velocidad. No solo eso, sino que ni siquiera el dato me está diciendo si es vertical o no es vertical. Por lo tanto, el dato, si yo le pongo un encoder en un levantamiento olímpico de pesas, un encoder, una push band, un bist, lo que sea, ¿no? Un bicast, cual fuere, es un dato erróneo. Es un dato erróneo, seguramente es un dato erróneo. Y generalmente en los software, estos que vienen en los celulares, que uno pone la barra y lo sigue, también el dato que tira es dato de rapidez. Y generalmente les hace confundir en cuanto a el dato que tira, si nos hace creer que la barra fue a X velocidad, en realidad no fue esa velocidad, fue a una X rapidez, ¿sí? Porque no nos está brindando información de la dirección. Si hay algunos que separan de velocidad, bueno, en realidad, sí, bueno, velocidad horizontal y de velocidad vertical, entonces ahí podría tener un dato sí de velocidad, porque me lo está separando en dirección y sentido. ¿Ok? Bien, posición y velocidad según mi sistema de referencia. Pongámoslo en forma de ejemplo para que se entienda. Si Snoopy se desplaza por la calle 20, ¿sí? Esta es la calle 20, Snoopy se desplaza a 200 metros por minuto. ¿Sí? Va a 200 metros por minuto. Al pasar por la intersección de la calle 42. La calle 42 es esta. O sea, cuando Snoopy pasa por acá, va a 200 metros por segundo. ¿A qué distancia del obelisco estará en un minuto y medio más tarde? ¿Sí? Si va a 200 metros por minuto, un minuto y medio va a ser 300 metros. ¿Ok? Ahora, el dato de velocidad entregado, ¿sí? Es el módulo de la velocidad instantánea, porque me está diciendo la velocidad que va en este punto. Como se utiliza en un entorno simplificado, que es que estamos suponiendo que esto sucede en un solo eje, porque es rectilíneo, ¿sí? Entonces al ser rectilíneo nosotros sabemos que es en un solo eje, vamos a tener una sola dimensión, y al tener una sola dimensión tenemos una dirección que está predefinida, una línea recta. ¿Sí? Nosotros lo que vamos a hacer es darle valores de sentido. Si van hacia la derecha, vamos a decir que es positivo. Si va hacia la izquierda, vamos a decir que es negativo. ¿Ok? Como la velocidad, ya lo dijimos antes, es constante, si la velocidad es constante, la velocidad instantánea va a ser la misma que la velocidad media y va a ser la misma que la velocidad promedio. Va a ser toda la misma velocidad. Pero esto sucede solamente en este tipo de movimientos, ¿sí? En movimiento rectilíneo uniforme. Movimiento rectilíneo uniformemente variado. Si es uniformemente variado, significa que va a aparecer una aceleración constante. Eso es lo que lo hace uniformemente variado, ¿sí? Por ahora, ¿sí? Como es rectilíneo, el análisis sigue siendo en una sola dimensión.
podría ser el X, después vamos a ver que hay otros dos que van a ser en el Y. Entonces la regla general lo tratamos como si fuera en el eje X. ¿Por qué digo regla general? Es como si estuviéramos en el eje X. A ver, déjenme ver si tengo un libro. Espero que no sea comprometedor el libro que debo tener por acá. No, no es comprometedor, así que lo puedo sacar tranquilamente. Bien. Yo puedo decir que este es el eje X, ¿sí? Pero como dijimos que es un sistema de referencia, el eje Y va a ser nada más ni nada menos que dar vuelta a esto. Entonces, los valores a la física le dan lo mismo. Yo lo que hago es cambiar el sistema de referencia. Y ahora llamo a este X y a este Y. ¿Se entiende? Entonces, solo por una cuestión de referencia, yo, mientras sea rectilíneo, me da igual, sea X, Y o Z. El tema es desde dónde yo empiezo a medir. Entonces, como regla general, esperen que corro los controles, porque si no me quedan en el medio de la... No puedo leer. Bien. Como regla general, uniformemente acelerado. Dice, el móvil va aumentando uniformemente su velocidad en el tiempo. Tiene igual dirección y sentido que su vector velocidad. O sea, la velocidad de Snoopy era hacia la derecha, ¿sí? Y la dirección y va aumentando velocidad hacia aquel sentido, ¿sí? O sea, hacia la derecha. En ese caso se le llama velocidad positiva. No me da bola, en un segundo. Ahí va, bien. Uniformemente retardado o desacelerado, el móvil va disminuyendo uniformemente su velocidad en el tiempo, tiene igual dirección y sentido contrario que su velocidad. Entonces va a ser negativo. O sea, la aceleración cuando es acelerado va a ser positiva. La aceleración cuando es retardado o desacelerado es negativa. O sea, cuando yo freno estoy acelerando negativamente. ¿Ok? Ambos están acelerando, ¿sí? Tanto cuando freno como cuando aumento la velocidad. Solo que una va a ser aceleración positiva y la otra va a ser aceleración negativa. Bien. La norma general, las fórmulas generales va a ser que la posición final de un móvil va a ser igual a la posición inicial de referencia más la velocidad inicial por la unidad de tiempo. O sea, esto sería el equivalente a lo que se desplazaría si la aceleración fuera constante, ¿sí? Más la aceleración por el tiempo al cuadrado dividido 2, que esto sería lo que se desplazaría, o sea, lo que sumaría en cada segundo de desplazamiento a partir de estar acelerado, ¿sí? O sea, desde dónde parte, cuánto se movería si la velocidad sería constante, cuánto le agrego por el hecho de que la velocidad no sea constante, sino porque esté acelerado, ¿sí? La velocidad final, ¿sí? La velocidad final va a ser igual a la velocidad que traía, si la velocidad 0, más la aceleración por la unidad de tiempo. O sea, la velocidad que traía más lo que le tengo que ir sumando gracias a que está acelerado. Fíjense que en ningún momento habla de fuerza. ¿Por qué? Porque la fuerza, ya estamos hablando de cinética, no de cinemática. ¿Sí? Ahora, ¿qué estamos hablando? ¿De velocidad instantánea o velocidad media? ¿Sí? Bueno, estamos hablando de velocidad media, porque estamos hablando del total. Ahora, cuando hablamos de la velocidad promedio, tenemos una tercera fórmula que dice que la velocidad promedio es la velocidad inicial sobre la velocidad final dividido 2. ¿Por qué? Porque es constantemente, es regularmente acelerado, ¿sí? O sea, la aceleración va a ser siempre la misma. O sea que la suma de la velocidad final más la suma más la velocidad final dividido 2 me va a dar el promedio. Y el promedio va a coincidir con mi velocidad media. ¿Ok? Bien. Derivada de esta misma fórmula, la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 aceleración por la diferencia de posición. ¿Ok? Bien. Como les dije, no me interesa que se sepan la fórmula, sino que entiendan cuál es el concepto. ¿Dónde va a terminar el móvil?
desde donde inició, más lo que se hubiera movido si la velocidad hubiera sido constante, más lo que le tengo que sumar por la aceleración constante. ¿Cuál sería la velocidad final? La velocidad que traía más la que le tengo que ir sumando porque la aceleración es constante. ¿Cuál es la velocidad media? La velocidad media, como va a ser velocidad media y velocidad promedio, van a ser iguales porque la aceleración es constante, es la velocidad que traía más la velocidad con la que terminó dividido 2. ¿Sí? Eso son lo que me interesa que ustedes aprendan. ¿Sí? Ahora, ustedes verán que en cuanto a la posición, en la fórmula es una cuadrática, es decir, que tiene algo, en este caso el tiempo, elevado al cuadrado. Si algo está elevado al cuadrado, me va a dar dos posibilidades. O sea, si yo pongo que i está en 4, y en 4, i igual a 4, me puede dar que x está en 2 o que x está en menos 2. Entonces me va a dar dos posibilidades. ¿Ok? Nosotros después, obviamente, en base a la resolución gráfica o lo obvio, trataremos de decir cuál de las dos es la correcta. ¿Sí? Depende si frenó o aceleró, de si va a dar posición positiva o posición negativa. Bien, caída libre. Caída libre es cuando se deja caer un cuerpo desde una altura y se deja que la gravedad actúe sobre él. Ahora, como la gravedad actúa en perpendicular, este movimiento se va a dar en el eje Y. O sea, todo lo que veníamos analizando hasta el momento se analizaba en el eje X, que yo le dije que tenía que ver con el sistema de referencia, ¿sí? Ahora se va a analizar en el eje Y. Entonces, como es caída libre, vamos a tomar la aceleración como la aceleración gravitatoria, o sea, 9,81 metros por segundo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un movimiento acelerado. ¿Ok? Bien. Si ustedes se fijan, estas que están a la derecha son las fórmulas que vimos anteriormente, ¿sí? La que tiene que ver con acá, ¿sí? Con un movimiento uniformemente acelerado. ¿Ok? Son estas mismas fórmulas. Solo que las vamos a ver en este contexto. Yo dije que cambio la posición en X, o sea, que el cambio el eje de X lo voy a cambiar en Y. Y si yo me fijo, si en vez de H pongo Y, ¿sí? Me va a dar que la altura es el equivalente a la posición final. Velocidad inicial, la comparto, ¿sí? Fíjense, donde está aceleración, lo voy a cambiar por gravedad, ¿sí? Por aceleración gravitatoria. Y después, las fórmulas son exactamente las mismas. Delta X, en vez de ser delta X, va a ser H, ¿sí? O sea, sería delta I, ¿ok? H, G por va a cambiar aceleración por aceleración gravitatoria. ¿Qué quiero decir con esto? Es básicamente lo mismo, solo que giré el plano. ¿Ok? Si yo antes ponía que se movía en el eje X, no sé si lo estoy mostrando, en el eje X para allá, se aceleraba para allá, ahora lo que estoy haciendo es así. Eje X para abajo. ¿Ok? Eso es caída libre. Pero es exactamente la misma fórmula, solo que a la posición inicial le voy a llamar altura. ¿Desde qué altura lo dejo caer? ¿Ok? ¿Se entiende? Cuando hablamos de caída libre significa que ni que lo empujo para abajo ni que lo empujo para arriba, sino que lo suelto desde un lugar. Por eso la posición final es equivalente a decir la altura. ¿Sí? Bien. Como dije antes, h es la altura, es equivalente a decir delta I. A ver, paren que no sé si me olvidé algo. Posición inicial, no. Bien. Tiro vertical. Este es el que más me interesa a mí como levantador olímpico de pesas y como entrenador de levantadores, ¿sí? Tiro vertical. Ahora, a la derecha, lo que tenemos es caída libre.
¿Ok? Entonces vamos a comparar las fórmulas de caída libre con las fórmulas de tiro vertical. Como verán, son exactamente iguales. Lo único que va a cambiar es que en vez de hablar de H, ahora sí voy a hablar de posición I. ¿Por qué? Porque yo, recuerdan, vamos a poner siempre lo mismo. Yo antes X era así, ¿sí? X era así. Ahora, caída libre era así, ¿ok? Tiro vertical va a ser tiro hacia arriba y bajo. Tiro hacia arriba y bajo, ¿ok? Entonces, como le digo, como es una cuestión de referencia, pero son siempre las mismas fórmulas, lo que va a cambiar es que ahora voy a tener una posición inicial, porque no es lo mismo tirarlo de a ras del piso que tirarlo desde un balcón, ¿sí? Por más que lo tire para arriba. ¿Ok? Entonces lo que vamos a tener es que la posición final va a ser desde la altura a la que lo tiro, ¿sí? Desde la altura a la que lo tiro, por el espacio que recorrería, ¿sí? La distancia que recorrería si la velocidad fuera constante, pero como la velocidad no es constante, sino que está afectada por la fuerza gravitatoria, ¿sí? Le tengo que sumar o restar, ¿sí? la, eh, la aceleración, ¿sí? La distancia producto de la aceleración. Ahora miren esto, acá dice menos g. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de caída libre, era g era hacia abajo, ¿sí? Pero ahora, o sea, G era, sumaba en sentido en el que iba el recorrido, en el que caía, en el que se movía el móvil. Pero ahora yo lanzo el móvil hacia arriba, pero la aceleración es hacia abajo. Entonces la aceleración en vez de sumar, ¿sí? Me resta, me frena. Entonces aceleración retardada. Para significar esa aceleración retardada, lo que se hace es se cambia el signo de la aceleración gravitatoria. Entonces vamos a ver un menos acá, un menos acá y un menos acá. Simplemente para indicar que ahora la aceleración gravitatoria no me suma velocidad, sino que me la resta. Ahora sí queda más claro para qué me sirve la, la cuadrática, ¿sí? Tiene más sentido la cuadrática. ¿Por qué tiene más sentido la cuadrática? Supongan que yo estoy en un tercer piso, ¿sí? Y lanzo una moneda hacia arriba. La moneda va a pasar por el cuarto piso, lanzo la moneda de manera que llega al sexto. La moneda va a pasar por el cuarto piso cuando sube y va a pasar el cuarto piso cuando baja. Entonces va a pasar dos veces por el cuarto piso. Por lo tanto, I igual a 4 lo voy a tener dos veces en la curva. Entonces yo acá voy a tener que determinar si el valor que me da es cuando está subiendo el objeto o cuando está bajando el objeto. Pero los dos valores son correctos. ¿De qué va a depender? Del tiempo. ¿Sí? Si yo lo miro acá, que está en función del tiempo, me está diciendo que por 4 va a pasar el primer segundo y va a pasar el cuarto segundo. Entonces yo voy a tener este dato y sé en cuál de los dos es que está pasando. ¿Ok? ¿Por qué digo que el tiro vertical es el que más me interesa? Porque es muy común confundir en el levantamiento de pesas y pensar que cuanto más pesa la barra, más la tengo que tirar para arriba. Y fíjense que fuerza no está en ningún lado, fuerza, peso no está en ningún lado, masa no está en ningún lado, ¿sí? Eh, entonces, es una discusión irrelevante pensar en relacionar qué tan rápido o qué tan alto tengo que tirar la barra con respecto a cuánto pesa. Siempre la misma. ¿Ok? Como dije, el ejemplo de los dos valores se puede dar también con la moneda. ¿Sí? En el punto cero va a estar dos veces, cuando parte y cuando cae, y en cualquiera de los puntos intermedios, excepto en el más alto, ¿sí? Excepto en la altura máxima, en todos va a pasar dos veces. En el único punto donde va a haber un único valor, va a ser justo donde el elemento, el objeto, para de subir para empezar a bajar. ¿Sí? La velocidad, siempre la velocidad inicial es máxima. ¿Sí? Siempre la velocidad inicial es máxima. Y la velocidad mínima la va a tener acá, que va a ser igual a cero. O sea, de mi dedo
de mi dedo, la moneda va a salir a máxima velocidad y va a tener su velocidad mínima arriba. Después va a tener una velocidad negativa igual a la del lanzamiento. ¿Ok? A la máxima altura, como dije, va a ser igual a 0. Cuando el cuerpo vuelve a la posición de lanzamiento, ¿sí? O sea, que sale del dedo y vuelve del dedo, no como el caso que yo tiraba del tercer piso, pero después caiga a planta baja, ¿sí? El tiempo que le lleva llegar hasta el punto máximo y el tiempo que le llega volver al punto inicial es el mismo. O sea, el tiempo que le lleva a la moneda a salir del dedo y llegar hasta el máximo, hasta la máxima altura, es el mismo tiempo que le lleva a la moneda a llegar a la misma altura a llegar al dedo. ¿Ok? Eso quiere decir, antes de seguir, quiere decir que si yo parto a la mitad esta curva, esto, la mitad de la izquierda y la mitad de la derecha van a ser exactamente igual, pero de signo contrario. ¿Ok? Van a tener la misma superficie, la misma velocidad en cada uno de los puntos, ¿sí? La misma velocidad instantánea, la misma rapidez. ¿Ok? Salto vertical. Acá, esto lo charlamos en un grupo de WhatsApp que tenemos, que muchos de ustedes seguramente están, otros no. ¿Sí? El salto vertical tiene como característica que tiene una fase de vuelo, que es desde que el sujeto pierde contacto con la superficie hasta que vuelve a hacer contacto. Tiene una fase de impulso, que es previo a despegarse del suelo, es desde que el sujeto comienza a hacer fuerza contra la superficie hasta que deja de hacerla, o sea, hasta que se despega. ¿Sí? Esto nos lleva a ciertas definiciones, como que la velocidad media propulsiva, ¿sí? Va a ser todo la velocidad media de todo el momento en el cual está empujando, ¿sí? Está empujando. Lo comparo, toda esta comparación del salto vertical lo hago porque tiene mucha relación después con otros ejercicios, ¿sí? Por ejemplo, el levantamiento olímpico de pesa, por ejemplo, el squat, donde todos tienen una fase de frenado. Ahora, la fase, vamos a tener por un lado la fase propulsiva, que es la parte en la que yo estoy haciendo fuerza, y una fase en la cual yo no estoy haciendo fuerza, sino que quien me está frenando es la aceleración gravitatoria, ¿sí? Es la mal llamada fuerza de gravedad. Entonces, la fase media propulsiva, ¿cómo diferencio cuál es la fase propulsiva de la que no lo es? Bueno, lo hago por descarte. Lo que digo es, cuando la aceleración, ¿sí? La aceleración de ese objeto que yo estoy desplazando o de mí mismo cuando me estoy desplazando hacia arriba es menor que la gravedad, es menor que la aceleración gravitatoria, ¿sí? Yo estoy haciendo fuerza para ir para arriba. Cuando es igual, ¿sí? Significa que a partir de ahí empezó a trabajar la gravedad. ¿Ok? Por lo tanto, la velocidad media propulsiva, ¿sí? Es la velocidad media de que inicia la fase concéntrica o la fase de donde uno empieza a hacer fuerza, hasta que la aceleración del móvil es menor que la fuerza de gravedad, que la aceleración gravitatoria. ¿Sí? Ahora, la velocidad media del gesto va a ser el tiempo que tarda el móvil en recorrer el espacio. O sea, volvemos a la misma definición anterior. Lo único que vamos a tener en cambio es acá la propulsiva, ¿sí? La velocidad máxima, vamos a hablar cuando hablamos de velocidad máxima hablamos de velocidad instantánea. Estamos hablando de todas las velocidades instantáneas, la más alta, ¿sí? El ROM va a ser el rango de movimiento, ¿sí? Y la potencia, relación entre la fuerza y la velocidad de un móvil. A mí la potencia no me interesa para nada. La potencia para mí es un dato que le sirve a los preparadores físicos para jugar un ratito, pero no representa nada. Bien. Bien. Ahora, la charla esta que digo que siempre me tiene a mí a mal llevar, ¿sí? Pues siempre tengo la misma discusión. Es cómo calculo cuál es la altura del salto, ¿sí? Porque dependiendo cómo yo calcule la altura del salto es como yo lo mido. Entonces, ¿desde dónde mido la altura del salto? Porque diferente es el lanzamiento de una moneda, donde es un objeto sólido, ¿sí? No articulado, es un sólido perfecto no articulado, ¿sí? Por lo tanto, se va a comportar casi de manera perfecta, por su manera, ¿sí? O sea, es absolutamente predecible. Pero algo que está articulado,
no se, no se, no se mueve de una manera, no tiene una trayectoria predecible, mucho menos algo que es un ser vivo, se mueve por sí mismo. Entonces nosotros estamos articulados y tenemos un ser vivo. Entonces, siempre pregunto, ¿cuál es la altura del salto? ¿La diferencia de distancia entre la posición del centro de gravedad al momento de perder el contacto con la superficie o la altura máxima alcanzada? O sea, yo lo pongo en este concepto. Si yo salto arriba de un cajón, ¿sí? ¿Qué cuento? ¿Qué tan alto era el cajón o qué tan alto me moví yo? Y ahora, si es qué tan alto me moví yo, ¿de dónde lo mido? ¿Sí? Entonces, hicimos una prueba para demostrar que se puede medir un montón de cosas midiendo lo mismo. Todo va a depender del instrumento. Entonces vamos a ver, este Johnny, que va a hacer 2 saltos consecutivos. Los 2 saltos consecutivos a Johnny se le pidió que lo haga a la mayor altura posible. ¿Sí? O sea, ninguno se le dijo, este salta despacito, este salta mucho. En los dos se le dijo, saltá lo más alto que puedas. ¿Sí? Saltá lo más alto que puedas. A uno se le dijo, saltá en alto y volvé a caer en el lugar. Y en el otro, salta alto y subite al cajón. ¿Sí? La única diferencia es esa. Entonces, cuando uno analiza cuál saltó más, dice, bueno, ¿en base a qué? Las opciones eran cuánto se despegó del piso, cuánto despegó su supuesto centro de gravedad, ¿sí? Entonces todos me decían cuánto despegó a la altura del ombligo más o menos, cuán alto llegó la cabeza, o sea, cómo lo mido. Entonces hicimos un pequeño análisis, ¿sí? De medir todas estas cosas. ¿Qué se midió? ¿Cuánto despegó los pies del piso? ¿Cuánto despegó la cintura? Por decirlo de una manera, en realidad se tomó como referencia el punto medio entre los dos dedos, en los dos dedos mayores, y qué tan alto llegó la cabeza tomando como referencia las cejas. Y los valores que encontramos son los siguientes. Cuando uno analizaba la velocidad de despegue, en los dos salió la misma velocidad. Por lo tanto, según la fórmula de lanzamiento vertical, en los dos tendría que haber llegado a la misma altura. Sin embargo, la punta de los pies se despejó 24 centímetros del piso. La línea esta que hay entre medio de los dos dedos mayores se despegó 30,60 y las cejas, con respecto a la posición inicial, fue hacia arriba 31,19 centímetros. Si uno tiene en cuenta el posible error que puede calcular, ¿sí? que se puede inferir por el operador, en este caso soy yo, y aparte porque la filmación es realmente pobre en cuanto a calidad, ¿sí? Porque era una filmación de 60 cuadros por segundo eh, y con una calidad no era Ultra HD, no era 4K, era HD, perdón. Los valores dan bastante bien, porque lo que estoy diciendo es que acá se desplazó 31 centímetros más o menos, acá también 31 centímetros, ¿sí? O sea, digamos que 2 décimas de centímetro y 3 décimas de centímetro para la medición estamos muy bien, muy bien, ¿sí? Y acá da 24, pero está bien, da 24. Pero la diferencia estaba en que si yo medía el tobillo se despegaba 7 centímetros antes, ¿sí? Porque se ponía en punta de pie antes de terminar de saltar. Eso quiere decir que la punta de los pies iba a estar caída con respecto al tobillo cuando llegaba a la velocidad máxima. Y si yo comparo, ¿sí? Lo que había desde el tobillo hasta la punta del pie y se lo sumo a los que hay, lo que después despega la punta del pie, ¿sí? O sea, él estaba así y cuando saltó hizo primero esto, entonces yo midí esto, me dio 7 centímetros y después subió. Y al subir, la diferencia entre el piso y la punta del pie me dio 24. Si yo hago 7 más 24, me da 31. Entonces quiere decir que los pies se despegaron 31 centímetros, la pelvis se despegó 31 centímetros y la cabeza la despegó 31 centímetros. ¿Ok? Hasta ahí, todo bárbaro. ¿Cuál es el tema? Que si yo hubiera utilizado una plataforma de contacto
o una plataforma de fuerza, me hubiera dado que la altura fue 24 centímetros. Ahora, si yo hubiera usado un encoder atado a la cintura, me hubiera dado 31. Entonces ya tengo dos datos diferentes para el mismo salto, 24 y 31. Y en realidad los dos son correctos. Lo que no está claro es qué es saltar alto. O sea, ¿dónde está la medida del salto? ¿Ok? ¿Dónde está la medida del salto? Ahora, yo en este podría haber usado una plataforma de salto o un encoder, pero en este no puedo usar una plataforma de salto o un encoder. Solamente puedo usar el encoder, porque el atleta no vuelve a caer en la plataforma. ¿Sí? No vuelve a caer en una plataforma de fuerza tampoco, ¿no? Entonces, cuando hablo de plataforma de salto me refiero tanto de fuerza como una alfombra de salto. Ahora, dijimos que los dos se despegaban a la misma velocidad. O sea que la velocidad inicial máxima de los dos era muy similar. Muy similar. De hecho, si uno los mira comparados, eso podemos ir para atrás y verlo de vuelta, se puede ver que los dos se despegan a la misma velocidad. De hecho, llegan, bueno, este análisis me lo comí, pero llegan, van parejitos en la filmación, los dos parejito, 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 hasta que cuando empieza a flexionar las rodillas, ¿sí? En el que se empieza a flexionar las rodillas se queda abajo y el otro sigue subiendo. ¿Ok? Se queda abajo y sigue subiendo. Es quiere decir que cuando Johnny lleva las rodillas para arriba, en realidad él se empujó para abajo. Él se empujó para abajo. Entonces, el encoder, si él levanta las rodillas, me va a medir 27-15. ¿Ok? Pero él se despegó a la misma velocidad, por lo tanto la potencia que él generó para poder ir hacia arriba es la misma. ¿Se entiende? Eso quiere decir que depende lo que quiera medir, es el instrumento que necesito. Y que cada instrumento me va a dar su propio valor, el cual va a ser comparable con el mismo instrumento, no con otro. Yo no voy a poder comparar encoder versus plataforma de salto, ni encoder versus plataforma de fuerza. ¿Sí? Fíjense que cuando digo que él se empujó para abajo es porque también la cabeza recorrió menos, ¿sí? Estamos hablando de 5 centímetros de diferencia. No, ¿qué 5? Estoy diciendo mal. 7 centímetros de diferencia. ¿Sí? 7 centímetros acá y 3 centímetros acá. Fíjense eso extraño, ¿no? Entonces vamos a tener que tener relevante para qué sirve cada una de las herramientas, ¿sí? Los encoder y los push van a medir longitud, ¿sí? La plataforma de fuerza, la alfombra de contacto, el arc fit y el MyJump, ¿sí? MyJump, el arc fit es el que viene con, bueno, es muy parecido a la alfombra de contacto, solo que no tiene, que lo que tiene es por luz, es por interrumpir la luz, ¿sí? Y el MyJump es una aplicación de, de celular en la cual vos filmás a alta velocidad los pies del atleta y lo que haces es tomás en cuenta en qué momento empezó a despegarse del piso, en qué momento el pie deja de tener contacto con el piso, ¿sí? Hasta cuando vuelve a tocar el piso, la aplicación tiene esa cantidad, en cuenta esa cantidad de fotogramas, y en cuanto a la cantidad de fotogramas por segundo, dice la cantidad, deduce, ¿sí? Cuánto tiempo estuvo en el aire, y en base a cuánto tiempo estuvo en el aire, como se sabe que la aceleración que afecta al salto es la aceleración gravitatoria, ¿sí? me va a, eh, me va a dar el tiempo que estuvo en el aire y me va a dar la altura que estuvo, la altura que saltó el atleta. En realidad la altura, ¿sí? La distancia en la que el atleta separó los pies del piso, ¿sí? Todos estos van a tener en cuenta la punta del pie, como les dije anteriormente. Ahora va a tener en cuenta la punta del pie si saltan bien, porque por ejemplo los levantadores de pesas, como estamos acostumbrados a empujar con toda la tabla, con toda la planta, muchas veces saltamos con toda la planta, o sea, empujamos con toda la planta y caemos en punta. O empujamos con la punta y caemos en toda la planta, dependiendo qué es lo que consideremos en ese salto más económico. Somos bichos raros, sabemos que tenemos que hacer fuerza contra el piso, no nos interesa la altura. ¿Sí? Uy, perdón. Entonces,
En cada uno podemos tener la altura máxima de manera directa o indirecta. Los encoders me lo van a dar de manera directa, ¿sí? Las plataformas que miden tiempo de vuelo me lo van a dar de manera indirecta. El tiempo de vuelo, ¿sí? Los dos en realidad me lo van a dar de manera indirecta. El único que me lo va a dar en manera directa va a ser el videoanálisis, que mide tiempo, ¿sí? La fuerza ejercida de manera indirecta o por la fórmula o sea, en realidad son las dos indirectas, ¿sí? Y la potencia, la mayoría me la va a dar de manera indirecta, excepto la plataforma de fuerza, ¿ok? Que la plataforma de fuerza va a medir fuerza sobre tiempo. Me va a medir cuánta fuerza hice en qué cantidad de tiempo, ¿ok? Es bueno saber para qué sirve cada uno de los instrumentos. Como instrumento tenemos encoder o push, el encoder tiene piolita, el push no, ¿sí? La plataforma de fuerza, la alfombra de contacto, que es algo que está en el piso y yo empujo, ¿sí? La plataforma de contacto solamente mide el tiempo en el cual yo estoy en contacto con el piso. La plataforma de fuerza, además de ese tiempo de contacto, mide con cuánta fuerza empujo el piso. El arc fit es exactamente igual a la alfombra de contacto, solo que lo hace por luz, ¿sí? El MyJump es exactamente igual a la alfombra de contacto, solo que en vez de decirme cuándo está en contacto con el piso o no, lo determino yo poniendo en qué cuadro se despegó y en qué cuadro volvió a caer en el piso, ¿sí? Y por último el videoanálisis que registra todo, ¿sí? De todas maneras, el videoanálisis también lo obtiene todo de manera indirecta y va a depender muchísimo de la calidad del video y la cantidad de cuadros por segundo. Eso lo vamos a ver más adelante.